Y empezamos. Ok, perfecto. Sí, Adelante. gracias. Ahí está. Bueno, pues buenas tardes y muchísimas gracias a todas, a todos los que nos acompañan. Todavía a estas horas, ya sé que es la última sesión y ya hay cansancio, hay fatiga, pero pues muchas gracias. Y bueno, pues quisiera comenzar por mencionar que este trabajo es el resultado de la convergencia entre dos proyectos de investigación, por uno encabezado por la doctora María Guadalupe Díaz Tepepa, que está aquí al frente, del área 2, que es el área de diversidad en la Universidad Pedagógica Nacional, y el proyecto de doctorado que estoy realizando actualmente en esa misma institución. Y bueno, por título lleva el ideario educativo del franciscanismo en el mestizaje cultural y la configuración identitaria con la presencia de la orden en un territorio específico. En este caso, pues se trata del territorio de Huamantla, Tlaxcala, que es considerado este estado como cuna del proceso evangelizador en la Nueva España. Entonces, tiene una gran relevancia histórica para este proceso del mestizaje que es de nuestro interés. Esta es la estructura que seguiremos a continuación. Plantearemos algunas ideas en general. Hay que señalar que lo que presentaremos pues es un avance aproximativo en este momento. Es un proyecto que va comenzando y por lo tanto tenemos algunas claves que nos ayudan a pensar este tema. Sin embargo, bueno, pues está en proceso, ¿sí? Y bien, pues hay que señalar que la obra e ideario educativo de los franciscanos pues ha tenido una influencia importante en Iberoamérica, especialmente en México. Y esto se debe a que la historia de la orden franciscana pues se remonta a los primeros años de este proceso de colonización y de evangelización en el territorio de la llamada Nueva España. En un inicio, bueno, a partir de dos frailes franciscanos que llegan con Cortés, uno de ellos primo suyo, que era Diego de Altamirano. Fray Diego de Altamirano originalmente era soldado, pero posteriormente se convierte a la orden franciscana y llega en uno de los viajes de Colón, en este caso no para evangelizar, sino para acompañar a los colonizadores. Sin embargo, poco tiempo después llegan los llamados, bueno, los cuatro primeros franciscanos. Originalmente iban a ser cuatro, que son Juan de Ayora, Pedro de Gante y Juan de Tecto. Sin embargo, había un cuarto que es Galipón, Jean Galipón. Sin embargo, Jean Galipón muere previo al viaje y por lo tanto, pues únicamente llegan los tres primeros que mencioné. A la postre llegarían 12 frailes franciscanos que son provenientes de diversos lugares de Europa y llegan con el permiso del Papa Adriano. Quiero hacer mención, por ejemplo, aquí a un fragmento de Bernal Díaz del Castillo en el que hace alusión a la llegada de estos religiosos. Y dice, y en aquel tiempo vinieron de Castilla al puerto de la Veracruz 12 frailes franciscos, y por vicario general de ellos, a un muy buen religioso que se decía Fray Martín de Valencia, y era natural de la villa de Tierra de Campos, que se dice Valencia de Don Juan. Y este muy reverendo religioso venía nombrado por el Santo Padre para ser vicario. Con el apelativo de los 12 apóstoles del Nuevo Mundo, se extendieron por el territorio encontrando suertes muy distintas entre sí, mientras personajes como Fray García de Cisneros lograron asentarse en comunidades donde desarrollarían su labor con cierto grado de paz. Otros, como Fray Andrés de Córdoba, martirizado en su misión, encontraron diversas resistencias. Esto es muy importante también señalarlos porque
el proceso de evangelización de los franciscanos se va a encontrar con dificultades tanto vinculadas con la diversidad del territorio en sí mismo, como la diversidad cultural que había en él, y también con diversas contradicciones tanto al interior de la orden como entre la orden y las instituciones civiles de la época. Sin embargo, el franciscanismo encuentra un sitio que es el de Tlaxcala, muy particular porque, bueno, se asientan en 1524, 3 años después de la caída de Tenochtitlan, y van a tener una influencia muy particular en este espacio porque si bien no intervienen directamente en la fundación de Puebla de Los Ángeles, tienen un papel de apoyo al establecimiento de una arquidiócesis en aquella ciudad. La intención original de uno de los frailes dominicos que funda esa arquidiócesis es no mezclar a los españoles con los indígenas. Y los franciscanos ven en esto una oportunidad de conservar en Tlaxcala una república de indios. Y una república de indios en particular, pues que tenga influencia del pensamiento franciscano. Eso va a ser muy importante porque va a permitir que en este territorio, pues, haya un arraigo de esta orden, de su ideal, y por lo tanto un proyecto mucho más consolidado, como veremos a continuación. Fundan diversos conventos en este territorio que podemos apreciar, pues, arquitectónicamente, y dentro de estos territorios también veremos diversas manifestaciones artísticas como la pintura, los grabados, las esculturas, y bueno, pues hay que señalar que también varios de estos planteamientos se pueden observar aún en algunos espacios en particular, como los colegios franciscanos en Calpulalpan y en Huamantla, que recuperan todavía esta memoria franciscana dentro de sus establecimientos escolares. Dentro de esto me gustaría detallarlo más, por eso he pasado un poco más rápido por la parte anterior, porque me quiero concentrar en el ideario educativo del franciscanismo en la Nueva España. Hablar de un proyecto o un ideario educativo novohispano es complejo debido a la diversidad de posiciones. No solo hubo una variedad de órdenes religiosas que se plantearon cumplir con dicha tarea a partir de diferentes métodos y persiguiendo distintos fines. Por ejemplo, estuvieron los dominicos, los agustinos, posteriormente llegaron también los jesuitas, y abona a la complejidad de esta cuestión las tensiones y diferencias dentro de las mismas órdenes. Tal es el caso del franciscanismo. Por ejemplo, una historiadora bastante conocida, que es Pilar Gonzalo, señala que, cito textual, mientras en tierras americanas se proyectaban y experimentaban nuevos métodos educativos adaptados a las necesidades locales, en el viejo mundo se consolidaban fórmulas educativas que pronto se trasladaron al mundo colonial, ¿sí? Nos está refiriendo justamente a esta cuestión de dos proyectos, uno que llega con los primeros misioneros a la Nueva España, recupera la tradición de los indígenas, y otro que se construye desde la institucionalidad europea y que posteriormente llegará también a América y se buscará de cierta forma pues imponer. El primer punto que nosotros encontramos en la revisión documental es el indio como sujeto educable. Y es un asunto fundamental en todo ideario educativo el plantear la cuestión sobre la posibilidad de educar. Así, por ejemplo, cuando se propone que algo no es educable, no tiene caso siquiera la puesta en marcha de la actividad formadora. En este caso,
la comparación de un sujeto con los animales no humanos como seres irracionales, por ejemplo, cuando nos referimos a los naturales, le excluiría casi de cualquier intento educador. Lo que se encuentra en los documentos de los primeros frailes es precisamente el señalamiento de la cualidad no solo de educable, sino educadora de los nativos mexicanos. Muchos de los documentos franciscanos de los cuales disponemos, pues justamente lo que enfatizan es que dentro de las comunidades indígenas había ya proyectos educativos, que si bien reconocen que hay cosas que deben modificarse, reconocen que muchas cosas son loables también y por lo tanto tendrían que recuperarse dentro de un proyecto evangelizador en ese caso. ¿Sí? Un claro ejemplo es el señalamiento realizado por Fray Toribio de Benavente, Motolinía, en sus crónicas, quien señala, cito textual, el que enseña al hombre la ciencia, ese mismo proveyó y dio a estos indios naturales grande ingenio y habilidad para aprender todas las ciencias, artes y oficios que les han enseñado. Hasta ahí la cita. En estas palabras encontramos el énfasis en la disposición natural por la educabilidad de las comunidades originarias, supuesto que permitiría defender el establecimiento de una evangelización que prescindiera de la violencia y la fuerza. La cita antes mencionada, con la postura de Fray Domingo de Betanzos, quien afirmaba la incapacidad de los indios para razonar correctamente y por lo tanto negando las posibilidades de un modo de vida, un naciente humanismo mestizo y una iglesia enriquecida por el sacerdocio indígena. Si esto lo refiere un autor que se apellida Mengus y él nos plantea que una de las grandes tensiones entre los franciscanos y la audiencia, esta institución novohispana, era justamente si el sacerdocio podía ser ejercido por los indios o no. Y de ahí que muchos de los franciscanos pugnaban porque el sacerdocio pudiese ser ejercido por los indios. Sin embargo, autoridades tanto eclesiales europeas y también algunas instituciones representantes de la autoridad civil en la Nueva España se niegan al sacerdocio de los indígenas. ¿Por qué? Pues porque los ven como fieles, pero no como posibles autoridades. Podría arguirse que esta postura de Betanzos únicamente reconocía a los indígenas como adiestrables y por lo tanto recibían de los franciscanos la técnica de diferentes oficios. Esto es rebatible, dado que hay constancia de que en el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco se ofrecía a los indígenas alfabetizados una formación en lógica, medicina, filosofía y teología a través de la lectura de autores como Cicerón, San Agustín, Tomás de Kempis, entre otros clásicos. Escalante refiere justamente esta tensión. Por una parte, nos dice, usualmente pensamos en los franciscanos como esos inquisidores casi que llegaron a imponer una religión y a sobajar al indígena, y sin embargo, lo que vemos es más bien, insisto, una tensión entre proyectos. El segundo punto es el indio y el español, la relación entre el indio y el español. Una de las cuestiones presentes en las obras franciscanas y sobre el franciscanismo es la necesidad planteada por los frailes menores para establecer una separación entre los sujetos originarios y los españoles. La premisa para ello era que los primeros eran, por una parte, víctima de injusticias perpetradas por los europeos. Jerónimo de Mendieta sostuvo que, cito textualmente, estando juntos, los españoles se los van comiendo, así como los peces grandes a los menudos, cuando están todos dentro de un estanque, y así no les dejan casa, ni tierra, ni planta que podar, ni la hija, ni la mujer. Y este es un documento que recupera un historiador justamente de la evangelización, que es Raúl Gómez, y él, de hecho, hace alusión a fuentes directas. Justamente esta cita que acabo de dar es de una carta de Fray Jerónimo de Mendieta. A esta razón de carácter social se agregan supuestos morales, ya que si bien se reconocía una serie de conductas reprobables,
encontraban en los indígenas la posibilidad de vivir conforme a los ideales morales de los frailes. Así, en 1565, Fray Francisco de Toral le escribe al rey Felipe II: hay hartos indios y de muy buena masa, muy amigos de la doctrina y no viciosos ni maliciosos. Están bien dispuestos para aprender toda virtud. Esta posibilidad representaba para los frailes evidencia de que los originarios conservaban una denominada inocencia que se manifestaba, por ejemplo, en la pobreza del modo de vida, contrario al del extranjero entusiasmado por la persecución de bienes materiales. Motolinía lo expresa de la siguiente manera: estos indios casi no tienen estorbo que les impida para ganar el cielo, de los muchos que los españoles tenemos y nos tienen sumidos, porque su vida se contenta con muy poco y tan poco que apenas tienen con qué se vestir ni alimentar. El tercer punto que nosotros recuperamos en este momento es el de la adaptación cultural, y este es quizá el más interesante de todos. Si hay suficiente información sobre los métodos de evangelización de los franciscanos y cómo estos lo que hicieron fue recuperar prácticas comunes en las comunidades indígenas para enseñar la doctrina cristiana, por ejemplo, y un nuevo modo de vida, una nueva forma de vida. Entre ellos, por ejemplo, está pues los famosos códices testerianos que se ocupaban para el catecismo, por ejemplo, el que se muestra en la imagen y que conjuga justamente la representación gráfica que era típica de los glifos, de los códices mesoamericanos, con la enseñanza pues de la doctrina cristiana. A grandes rasgos, en este momento, como parte de estos preliminares del trabajo que estamos realizando, pues podemos señalar que los misioneros franciscanos contribuyeron al mestizaje y la evangelización en la Nueva España. En la sesión anterior se hacía esta comparativa entre Tonantzin y la Virgen de Guadalupe, ¿no? Las coincidencias que hay en la configuración de la figura, la forma, el fondo, lo simbólico, y justamente tiene que ver con este proceso de mestizaje, ¿sí? Un papel muy importante en este proceso lo jugaron justamente los franciscanos. En Tlaxcala su influencia fue muy notable, incluso en la fundación, como ya mencionamos, de algunas ciudades, permitiendo mantener cierta independencia en las comunidades indígenas. Sin embargo, la labor de los franciscanos estuvo marcada por tensiones internas y conflictos con las autoridades civiles y de otras órdenes religiosas, como la disputa por el diezmo, la disputa por el sistema de encomiendas, y esto se reflejó en una lucha entre diferentes proyectos, tanto políticos como educativos. No podemos perder de vista esto también, que hay una relación íntima, muy estrecha entre la visión religiosa, por supuesto, la educativa y la visión política de los franciscanos, porque finalmente hay que reconocer en el movimiento franciscano también posturas políticas respecto a la época, ¿no? El ideario educativo franciscano en la Nueva España se basaba en la educabilidad del indígena, su integración en la moral cristiana y la adaptación cultural, no la desaparición, sino la adaptación como método educativo. Y con esto finalizamos. Sí, sería todo. Muchas gracias.